Se dice de una raza de inmortales, cuyo medio natural serían las rutas, que de tanto en tanto suelen organizarse en violentas y sorpresivas demostraciones de poder, atronando las calles de la ciudad con sonidos de mecánicas ancestrales. Era el año 2030 y ya había entrado en vigencia la normativa que prohibía circular por las calles a vehículos particulares que tuviesen más de 10 años de antigüedad y que pesaran más de 1 tonelada. Reglas de consumo. Los multimedios difundían su mensaje de temor. Prácticamente ya no se fabricaban autos nafteros de calle y se trataba de estigmatizar a quienes manejasen ese tipo de vehículos como responsables de la polución ambiental. Todo ello a la vez que los polos petroquímicos se multiplicaban a lo largo y ancho del país, volviendo la atmósfera de las grandes ciudades por momentos casi irrespirable. Así, si bien la mayoría del parque automotor era ya de propulsión eléctrica, los niveles de contaminación seguían incrementándose, y quienes poseyesen autos clásicos del siglo XX comenzaban a ser señalados como delincuentes antisociales. Habían pasado ya más de 20 años desde que Tiago, junto a su abuelo, había contemplado con fascinación aquella caravana de Chevys del 40 aniversario, hecho también conocido como la Batalla del Obelisco. Aquel día había comprendido que las épicas historias de autos majestuosos como tigres que el anciano solía relatarle no eran menos que ciertas. Desde entonces soñó con ser el dueño que algún día mereciera una de esas heroicas naves, a las cuales dibujaba y garabateaba con apasionados trazos en sus cuadernos de escuela. Así, en forma casi clandestina, el nieto siguió pidiéndole a escondidas al anciano que le cuente más y más misteriosos relatos de aquellos tiempos en los que había sido joven. Una tarde de verano incluso, a orillas del río Carabelas, en el Delta, en unas vacaciones gasoleras, el abuelo le confesó a su nieto que cierta vez estuvo a punto de poder comprarse su añorada Chevy 0 kilómetro. Todo un lujo para la época, pero que por un fenómeno económico llamado Rodrigazo o algo así, sus ahorros no fueron suficientes para tan noble fin. Años más tarde, la General Motors se iría del país, y el progresivo deterioro de la clase media hizo que ese sueño se vuelva imposible. Ese mismo abuelo era el hombre de las 1000 historias. Le gustaba cantar en italiano, su idioma natal, cuando creía que nadie lo escuchaba, sintiéndose Pavarotti, y si bien no era muy afinado, decía que en otra vida le gustaría ser un gran tenor, como buen adepto a las óperas de Verdi o de Puccini. A veces también se le llenaban los ojos de lágrimas, contándole a su nieto acerca de su amada esposa, Ángela, quien había muerto muy joven y a quien Tiago nunca llegó a conocer. Según el abuelo, su inolvidable Ángela, el amor de su vida, era igual a Sofía Loren, la gran bomba italiana de las décadas del 50 y 60. Le gustaban también esas viejas películas de caballeros medievales con guerreros y princesas. Seguramente le hubiese encantado haber nacido en la Edad Media y vivir esas tramas apasionantes. Para Tiago, escuchar a su abuelo era, en definitiva, un viaje a un tiempo de héroes y autos de hierro. Los grandes autos van a volver algún día a las calles, solía repetir el anciano. Con autos tan formidables, sostenía, ningún sueño debería ser imposible. Fue recién después de cumplir sus 30 años que finalmente Tiago pudo comprarse su coupé Chevy SS. Para ese entonces su abuelo ya no estaba. Muchos lo creyeron loco, dado que nadie querría un auto que tuviera prohibición de circular por su antigüedad. Pero lo cierto, que ni bien le dio arranque a su cuadriga legionaria, con esa soñada llave de cabeza rectangular, escuchó ese sonido que tanto tiempo había imaginado, el rugido cavernario del monstruo primitivo de la planta de San Martín. Ya se veía muy atrás en el tiempo la caravana de aquel domingo de 2009, pero Tiago había crecido bajo la influencia de almas superiores que le habían indicado el camino del guerrero, y supo de combates donde los héroes daban sus vidas por una causa noble. El mundo necesitaba de eso, quizá. Recordó que su abuelo cierta vez lo había llevado a uno de los últimos mágicos cines de la Valle para ver una película que contaba la historia de un grupo de samuráis, sostenedores de las viejas tradiciones del bullido, que en el siglo XIX cargaron en forma suicida, con sus katanas afiladas y sus armaduras reflejando el sol, contra el ejército del Japón moderno, infinitamente superior en número y provisto de armas automáticas norteamericanas. Había llegado el momento de librar, pues, la segunda batalla. Sería una batalla personal, su cruzada solitaria.
Una demostración a sí mismo y a quien lo viera y lo sintiera de que en otros tiempos hubo autos con leyenda propia que no merecían las rejas de la prohibición sino la libertad. Saldría a las calles a hacer rugir su escape libre, cuyo sonido clandestino era la salvaje voz recordatoria de algo que alguna vez se llamó industria argentina. Dibujó su trayecto palmo a palmo sobre un mapa de la ciudad. Sería el mismo camino de la caravana de aquel lejano 2009, solo que esta vez el camino estaría teñido de ilegalidad. Llegaría hasta donde pudiere, hasta donde las fuerzas policiales lo intercepten, lo bloqueen, lo detengan, pero cada metro recorrido sería un logro dedicado a todos aquellos que soñaron y vivieron aquellas naves. Planificó su aventura durante semanas, hasta que la noche anterior a su odisea se fue a dormir en silencio, preguntándose aún si su mensaje tendría algún receptor en un mundo sin lugar para utopías. Esa noche se desató una feroz tormenta eléctrica, donde los dioses del trueno le recordaron que ya era tarde para echarse atrás y le confirmaron su misión. Al despertarse a las 7, aún lloviznaba, y la mañana era gris y llena de fantasmas. Empujó su cupé hasta la vereda, se sentó en su butaca y se aferró al volante mientras las últimas gotas comenzaban a secarse sobre el casco del auto. Miró la recta que lo llevaría a la autopista desde donde trataría de alcanzar la 9 de julio. Imaginó al obelisco guiñándole su ojo de cíclope. Imaginó a su abuelo habilitándole la línea de largada. Tiró la llave, una primera acelerada en punto muerto, y el 250 sonó afinado y aplastante como ópera wagneriana. Embrague a fondo, primera y a la carga. La Chevy salió derecha y en cuestión de segundos alcanzó la autopista, a la vez que las cámaras de seguridad comenzaban a seguir su recorrido, y los sensores de vibración asfáltica alertaban a los móviles policiales. Un vehículo peligroso se encontraba circulando. Enseguida, varios patrulleros de propulsión eléctrica y forma esférica transparente se le pusieron a la par por el carril de la derecha, haciéndole amenazadoras señales lumínicas y sonoras, a las que Tiago fingía ignorar, lanzado como autista kamikaze. En todos los canales televisivos y en internet se transmitió en directo la persecución por la autovía, donde los ágiles móviles policiales, con forma de burbuja acrílica, paulatinamente comenzaban a darle alcance e iban rodeando el último caballo criollo, que resoplaba en su terminal galope de tracción trasera. Las hienas realistas, al ruido de sus sirenas, poco a poco fueron cercando el corcel de la planta de San Martín, mientras en sus hogares un país entero veía por TV como el establishment daba cacería a quienes se atreviesen a desafiarlo. Así, totalmente cercada por delante y los costados, la Chevy de Tiago fue obligada a reducir su velocidad y a paso de hombre descender de la autopista en la bajada de 9 de julio. La televisión mostraba el triste espectáculo del brioso clásico de 6 cilindros encarando la avenida más ancha del mundo, custodiado por decenas de sirenas luminosas que destellaban sobre las plásticas burbujas, a la vez que la voz en off del jefe de gobierno alardeaba en los canales de noticias respecto de la eficiencia del sistema de cámaras y móviles de seguridad urbana. El descenso en la 9 de julio no fue como Tiago lo había imaginado. Frente a los flashes de la prensa, la Chevy fue escoltada hasta la intersección con la avenida Independencia, donde aún más patrulleros transparentes la guardaban en forma de semicírculo, con el tránsito cortado, para finalmente darle la orden de detenerse en medio de la avenida, donde el Chevrolet quedó rodeado por medio centenar de vehículos de seguridad que no cesaban en sus destellos luminosos, al tiempo que se le labraba una blasfema acta infraccional que era leída por altoparlantes. Por orden de las autoridades, esa triste imagen de prevención general se mantuvo al aire durante minutos y minutos, para que la ciudad y el país la vieran, y quizás sirviere como escarmiento popular. La feroz coupé, ya inmóvil, rodeada por los autómatas esbirros que miraban las cámaras con expresión de deber cumplido, recordó a más de uno la última imagen de aquel joven guerrillero yaciente en un camastro de Bolivia franqueado por uniformados. El rebelde había sido capturado. Pero repentinamente, los sensores de vibración instalados bajo el asfalto de toda la zona céntrica se pusieron en rojo. Y tal como hacía años, la ciudad y los edificios comenzaron a temblar.
Una atronadora sinfonía guerrera de furiosos escapes comenzó a oírse cada vez más cerca, a la vez que subía la temperatura del pavimento de la 9 de julio. Cuando los confundidos policías y periodistas miraron hacia los costados, los vieron llegar desde todos los ángulos de ataque. Y allí lo entendieron todo. La batalla, lejos de haber finalizado, apenas comenzaba. La prolongada transmisión televisiva había movilizado sentimientos y corazones en llamas. La Blitzkrieg se había desatado. Por la avenida desde Barracas, las columnas de chivos con sus parrillas rectilíneas se veían cada vez más cerca. Eran cientos. La metálica caballería había despertado. Pero eso no era todo. Por Independencia, desde el río, se vio llegar al ejército de los torinos, que con banderas argentinas hacían tierra arrasada con aquello que pisaran. En tanto, desde el norte, por 9 de julio, aparecieron increíblemente los Falcon, otrora rivales naturales de las Chevys, reagrupados ahora en el histórico Rescate. Los halcones estaban allí, cuestión de códigos. Por último, en contramano por Independencia desde Entre Ríos, nada que pretendiera quedar con vida se ponía en el camino de los blindados carneros de Dodge, que con un coronado a la cabeza encararon a los patrulleros con destino de colisión. La ciudad nunca había visto un espectáculo semejante. Las cámaras televisivas no paraban de transmitir. El personal policial abandonó sus luminosas burbujas de plástico antes de que éstas estallaran en pedazos al ser embestidas por los cromados hierros setentistas. Y fue hasta irónico ver volar por los aires inútiles airbags con los que los carros de combate multimarcas parecían jugar a modo de infantiles globos de kermés. El fin de la mentira de la seguridad garantizada del habitáculo. Como consecuencia de los brutales impactos, el asfalto de la 9 de julio quedó poblado de incontables restos plásticos, que al día siguiente serían prolijamente removidos por el Servicio Municipal de Limpieza Urbana. Viéndose así liberado de su cerco electrificado, Tiago miró a su alrededor y entre los sintéticos cadáveres fragmentados de los móviles carceleros, vio a su ejército victorioso. Esos rostros desconocidos por él hasta ahora, pero que entendieron su mensaje y no le habían fallado. Hubo un instante de silencio con un colectivo cruce de miradas, y entonces no hizo falta decir nada. Y a modo de festejo, todos los motores de 6 y 8 cilindros comenzaron a rugir, acelerando en sus lugares, y las carrocerías, brillantes algunas, oxidadas otras, vibraban por tanta feroz potencia contenida por tanto tiempo. En esa instancia fue que Tiago creyó escuchar a alguien cantando en italiano, y allí advirtió, en el habitáculo de su coupé, que no estaba solo. A su lado, su abuelo estaba sentado a modo de copiloto, y mirándolo a los ojos, lo escuchó decir una vez más: sabía que volverían. Entonces, la victoriosa armada de la nostalgia se ordenó y en caravana desfiló hacia el obelisco, que parecía inclinarse para saludar a viejos conocidos. El espectáculo del desfile de la victoria por 9 de julio y Corrientes sería recordado por muchos años. Y así fue como un día, los grandes autos volvieron a las calles. No eran meros medios de transporte, eran compañeros de ruta en el camino de los sueños. Si alguna vez esas naves se cruzan a tu paso, salúdalas con respeto, pues han vencido al tiempo y a la muerte.